Buen día, viernes de vivos. Estamos saliendo por Instagram, todavía no estamos saliendo por Facebook. Estamos con el ingeniero Esteban Arroyo y el ingeniero Juan Ignacio Romero. Hola chicos, ¿cómo les va? ¿Cómo están? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Por suerte acá en este día soleado, pero también de bastante viento, que nos está generando una serie de problemitas técnicos. Y ¿dónde estamos, chicos? Que pareciera así que estamos en el medio del campo. Vamos a hacer un pequeñísimo paneo para los que conocen el lugar. Tendremos que hacer una trivia, ¿viste? Tendremos que hacer un concurso así. Adivinen dónde estamos. Ahí ya les estoy dando una pista. Ahí ya les estoy dando una recontra pista. Y eso que no le hemos filmado la liebre que nos sacó corriendo de aquí, pobrecita. La hemos corrido de su hábitat. Bueno, chicos, ¿qué hacemos acá? En realidad estamos por ver esto, ¿verdad? Que estoy mostrando aquí atrás, este campo que está aquí atrás. Cuéntenos, ¿qué hacemos acá? Bueno. Ah, Juan, te está saludando. Bien. Un señor de tu mismo apellido. Puedes decirme quién es. Bueno. Listo, perdón. Conectando de nuevo acá porque se fue la Esteban, esperemos medio segundo que se nos está yendo el Facebook, no se termina de conectar. No tiene buena señal. Ahí está, listo. Ahora sí. Listo, bueno, comencemos. Para los que han adivinado o para los que no, estamos en la estación experimental, en la parte de atrás del fondo, donde comienza el fondo, para los que se ubican cerquita de la sección malezas, a la par, digamos. Estamos de fondo, tenemos un lote que está empezando a ser preparado para que tenga una plantación de caña. Y como queríamos tenerlo de fondo, porque la estrella de hoy es el suelo, de lo cual vamos a hablar y vamos a mencionar. Yo por mi parte voy a hablar un poco de la importancia de lo que es un buen diagnóstico de la fertilidad del suelo, y Juan va a hablar un poquito más sobre la preparación del suelo, las pautas y criterios que hay que tener al momento de realizar una buena preparación del suelo. Para empezar, hay que decir que el diagnóstico de suelo es muy importante porque nos permite conocer la disponibilidad de nutrientes que tenemos nosotros en nuestro suelo para el correcto desarrollo de los cultivos. La forma en la cual la herramienta más adecuada para evaluar esta disponibilidad es a través de un análisis de suelo. En esta etapa, digamos, en lo que es con respecto a los análisis de suelo, está formado por tres etapas. Una primera, que es el muestreo de suelo, una etapa de laboratorio, que es el análisis de suelos, y la posterior recomendación agronómica de acuerdo a la interpretación de esos datos. Acá voy a detener un poquito a decir de la importancia que tiene la primera etapa, que es el muestreo de suelo. ¿Por qué? Porque es la etapa donde se comete la mayor cantidad de errores en el análisis de suelo, se da en la primera etapa. Entonces, acá, como de referencia, vamos a decir algunos criterios que hay que tener al momento de realizar la toma de muestra de suelo. Bueno, para empezar, por ejemplo, si nosotros nos dicen que tenemos un lote para analizarlo, por ejemplo este lote, si yo no lo conozco, tengo que recurrir a recabar la mayor cantidad de información posible. Por ejemplo, a través de imágenes satelitales que están hoy en día fácilmente disponibles a través de una plataforma gratuita y muy conocida que es el Google Earth. Ahí veo imágenes satelitales y me dan pautas de cómo es el lote, las dimensiones que tiene, si son lotes que han entrado en producción hace poco, si están cercanos a ríos o arroyos. Recabar toda esa información posible a mí me permite tener una idea previa antes de llegar al lote. Cuando yo llego al lote con toda esa información recabada, ya me es más fácil hacer la separación del lote en áreas homogéneas. Ese es un primer paso, separar el lote en áreas homogéneas. Por ejemplo, analizo el terreno, veo el paisaje, si veo una loma y un bajo, yo lo que voy a hacer, voy a separar la loma por un lado para muestrear y el bajo por el otro. Entonces ese es un primer paso y fundamental. Una vez que ya tengo separado el lote en áreas homogéneas, ingreso al lote y lo recorro en forma de zigzag o de X
y hago diferentes paradas con pinchazos. Una vez que termino de hacer todos los pinchazos, reúno todos esos pinchazos, los mezclo bien y llevo una muestra de entre de medio kilo a 1 kilo al laboratorio. Esteban, paremos acá. Sí. ¿Qué pinchazo? Bien. Mira que estamos en época de COVID, a mí pinchazo me suena a jeringa. ¿De qué hablamos? Pinchazo. Bueno, cuando digo pinchazo son que nosotros entramos a caminar el lote, hacemos paradas donde tomamos con una pala barreno una muestra de suelo. Eso sería un pinchazo. Después caminamos en forma de zigzag de X, tomamos otra muestra de suelo, otra muestra de suelo. Todo eso en realidad son submuestras que van a formar a la muestra general que vamos a llevar al laboratorio. Acá es muy importante cuando entramos al lote a hacer esas submuestras o pinchazos, evitar situaciones que no sean representativas del lote. Por ejemplo, acá evitar las cabeceras. Nosotros el punto tenemos que hacerlo ingresando más hacia el centro del lote. Evitar también, por ejemplo, un camino que va por acá por el costado. Evitar las borduras, hacerlo más al centro del lote. Por ejemplo, también si tenemos zonas que corren a sequía o utilizados para carga y descarga de maquinaria, también tenemos que evitar. Tenemos que evitar todas las situaciones raras que no sean representativas de nuestro lote que queremos analizar, porque eso nos va a meter ruido y error al momento de la interpretación de los datos que salgan del análisis de suelo. También es muy importante, por ahí nos preguntan, ¿cada cuánto tengo que hacer un muestreo de suelo o es necesario hacerlo todos los años? Y la pregunta depende del objetivo que yo quiera hacer el muestreo, pero en realidad con los parámetros que se toman en aptitud de suelo se recomienda cada 3, cada 5 años recién. ¿Por qué? Porque los parámetros que analizan no son variables en el tiempo. Algunos, por ejemplo, nitrato y azufre, sí son variables, digamos, en el año, pero un informe de aptitud no es... toma parámetros más generales que no varían en el tiempo. Entonces, cada 3 o cada 5 años hacer un análisis de suelo es muy importante. Con respecto al costo que tiene un análisis de suelo y al beneficio, el costo que tiene un análisis de suelo es muy bajo con respecto al beneficio que nosotros podemos obtener del mismo. Por ejemplo, si un análisis de suelo nos está haciendo ahorrar en fertilizantes, claro, los fertilizantes tienen precio dólar, por lo tanto claro, son muy costosos. Entonces un ahorro en fertilizantes por una recomendación de un análisis de suelo ya lo está pagando. O por ejemplo el caso contrario, donde la aplicación de un fertilizante de acuerdo a la recomendación del análisis de suelo nos da un aumento de producción, es más que seguro que ese aumento de producción también lo va a estar pagando al análisis de suelo. Entonces la relación costo-beneficio de hacer un análisis de suelo siempre es favorable a que la gente o a que el productor, digamos, se acostumbre a usar esta herramienta. Claro, porque es como saber con qué cuento. Efectivamente, saber la disponibilidad de nutrientes que tiene nuestro suelo. Lamentablemente, en Argentina, digamos, en los últimos censos, arrojan resultados no muy alentadores. Aproximadamente el 16% de los productores argentinos utiliza esta herramienta para ajustar sus planes de fertilización. Entonces, la difusión de la importancia y recalcar, digamos, los beneficios que tiene el análisis de suelo es más que nunca. Hay que reforzarla para que los productores adopten esta práctica. Claro, porque si no, viste que es como cultural. Mi papá fertilizaba así, con esta cantidad, y yo calculo que debo ponerle tanto y le pongo. Y capaz que le falta o le sobra. Efectivamente, y hay que recalcar algo también acá muy importante, como vos dices, es cultural. Mi papá trabajaba unos suelos con alta fertilidad, pero bueno, todos los años, con las producciones que se van haciendo, y a su vez cada vez somos más exigentes, ¿no? El agrónomo, el productor, para obtener unos márgenes de ganancia mayores, se requiere mayor rendimiento de cultivo, y hay que reconocer que a mayor rendimiento de cultivo hay mayor extracción también de nutrientes. Entonces los suelos se empobrecen más rápido. Entonces, un análisis de suelo nos permite saber básicamente en dónde estamos parados y con qué fertilidad contamos. Y de ahí nosotros decidiremos hacia dónde vamos, si es necesario fertilizar. Hay que tener muy en cuenta, por ejemplo, un caso acá de Tucumán. En el área cañera de Tucumán hay mapas de suelo, mapas de fertilidad que se hicieron en nuestra sección, donde un área cañera de aproximadamente 40.000 hectáreas tiene una deficiencia de un nutriente importante para la caña de azúcar, como el fósforo. Bueno, si nosotros tenemos un lote en esa zona o cercano a esa zona,
la recomendación sería que tenemos que hacer un análisis de suelo, aunque sea del parámetro fósforo, para Claro. saber dónde estamos parados. ¿Por qué? Porque es muy probable que nosotros estemos perdiendo de ganar rendimientos en caña, porque no estamos fertilizando bien, digamos, o de la manera balanceada, o dándole Claro. todos los nutrientes que necesita la caña. En consonancia, digamos, a esa zona, nosotros en la sección hemos realizado ensayos ahí, donde hemos tomado parcelas que hemos fertilizado con fósforo y no se han fertilizado sin fertilizar la tradicional que se hace, donde hemos obtenido ganancias de producción de aproximadamente un 20% con la fertilización fosfatada, de acuerdo a la recomendación que surge del análisis de suelo. Entonces, la idea es esa, que tenemos que saber en dónde estamos parados para brindarle la mayor cantidad de nutrientes posible al cañaveral, y eso nos va a permitir, digamos, maximizar o eficientizar los recursos Los que nosotros recursos, tenemos. sobre todo, Sí. claro. Y bueno, como parte ya para final y para redondear esto que yo dije, como vos dijiste también, Caro, la fertilidad del suelo no es eterna. Nosotros tenemos que monitorear constantemente cómo están los niveles de fertilidad, y si vemos que estamos un poco bajos, desde ya empezar a generar prácticas que repongan, digamos, esos nutrientes, ya sean fertilizantes, enmiendas químicas o residuos de la agroindustria, que nos puedan por lo menos mantener los niveles de fertilidad de nuestro suelo, que vamos a dejar, por supuesto, para nuestros hijos también. Sí, lo que decías vos, qué importante que es, porque como decíamos, culturalmente, mi papá fertilizaba así, mi abuelo fertilizaba así, pero la tierra ha ido cambiando, y bueno, y ese sustrato necesita otros nutrientes hoy, sí, qué importante, ¿no? Totalmente, totalmente. Qué pena que el 16% solamente lo haga. Sí, el 16% solamente ajusta sus planes de fertilización en base a una recomendación de un análisis de suelo. El porcentaje de adopción en Argentina es muy bajo, y creería que para acá, para la zona nuestra, el NOVA es peor aún, digamos, menos productores toman esta herramienta básica para ajustar sus planes de fertilización. Esteban, ¿y cómo hacemos si el productor quiere hacer un análisis de suelo? Bueno, primero ¿Cómo se contacta con ustedes? Claro, bueno, se contacta con nosotros por diferentes vías, ya sea redes sociales, la página oficial de la estación, ahí figuran los teléfonos que tenemos, y también por las redes, por Sí, vía nosotros, mail, sí. diferentes mecanismos. Si no se llega hasta la estación acá, habla con la sección suelos, y la recomendación que le puedo dar es que antes que realicen, antes de tomen la decisión de hacer un muestreo de suelo, consulten o se asesoren bien de cómo se debe hacer un correcto muestreo de suelo, que es la parte por ahí que más ruido genera y no permite, digamos, después tomar las decisiones agronómicas de la mejor manera. Si, por ejemplo, nosotros siempre hacemos comparaciones con un bioquímico, si nosotros tenemos que hacer un cierto ayuno antes de hacernos unos análisis y comemos un sándwich de milanesa el día anterior, los análisis seguramente el médico Demonios. se vuelve loco. Demonios. Se vuelve Rayos loco y el médico y no va a saber qué hacer. Bueno, lo mismo nos pasa a nosotros si la muestra de suelo por ahí es mal tomada. Entonces lo principal es que se asesoren con los criterios que tienen que tener, o cuáles son las precauciones que tienen que tomar al momento de tomar la muestra. Por diferentes vías nosotros no tenemos ningún problema en realizar el asesoramiento que necesitan ellos para que el trabajo del muestreo y análisis de suelo sea exitoso. Buenísimo, de todas maneras, debajo del video va a estar los datos de contacto de los ingenieros y de la sección suelos. Entonces ahora pasamos a Juan Romero, y voy a tratar de pasarles algunos tips o criterios, digamos, importantes que hay que tener en cuenta a la hora de hacer la preparación de suelo para plantación de caña de azúcar. La plantación, todos sabemos que es una etapa muy costosa y muy importante, que va a repercutir en la rentabilidad del cultivo durante todas las socas sucesivas, en todo el ciclo económico. Los errores que cometamos en esta etapa se los arrastra durante toda la vida del cañaveral. Y para tener una buena plantación hay que arrancar de una muy buena preparación de suelo. La preparación de suelos, digamos, es una serie de labores que hay que realizar para tratar de generar las mejores condiciones o lo más óptimas posible para un buen establecimiento del cañaveral y para la vida de las socas sucesivas. Entonces, para esto, digamos que lo que se busca es
generar unas condiciones de tamaño de partículas, de tamaño de los terrones, por llamarlo de alguna manera, que permitan, primero, hacer un buen surcado, un buen tapado de la caña semilla, generando un íntimo contacto entre el suelo y la semilla, y después, más allá de permitir una buena brotación y establecimiento de esa caña semilla, también generar en la capa de exploración radicular buenas condiciones de infiltración del agua, de almacenaje de agua y de movimiento y flujo de los gases, que es muy importante para el crecimiento, digamos, del cultivo. Nosotros, digamos, aquí te voy a aprovechar para mostrarte un poco de la escenografía que hemos traído, podríamos lograr resultados como luego de una preparación de suelo, lo cual puede generar impactos negativos en el porcentaje de brotación, en los resultados de la implantación de esa caña planta, porque se pueden generar espacios de aire entre la caña semilla y el suelo que por ahí favorecen la deshidratación de la semilla, y esto también va a dificultar el tapado, el formado del bordo. O podemos trabajar y generar un resultado más de un suelo más mullido, donde sin duda vamos a estar mucho más cerca de lograr el objetivo buscado, que es una buena implantación de cañaveral. Entonces, ¿qué puede ser lo que hayamos hecho mal, digamos, en una situación para que el resultado sea estos terrones grandes? Dos factores clave que tenemos que tener en cuenta para hacer la preparación de suelo es qué humedad tengo en el suelo en el momento de hacer los labores, y por otro lado, qué textura tiene ese suelo. Así, a grandes rasgos, si trabajamos, laboreamos un suelo muy húmedo, en esta condición se produce un amasado del suelo. Las partículas del suelo tienden a adherirse al implemento, lo cual genera que se deslicen entre sí y se rompa la estructura del suelo, y se hace como un efecto de pasar un cuchillo en un budín, digamos, que está todavía caliente. No se rompe la estructura, que es por ahí requebrajar grandes masas de suelo en fragmentos más pequeños, que es el objetivo buscado. Entonces, ese suelo amasado, trabajado en muy húmedo, luego cuando se seca genera unos bloques muy grandes y muy duros que, bueno, van a dificultar el establecimiento, digamos, de la caña planta, y también va a afectar el crecimiento de las hocas sucesivas. Por otro lado, si hacemos las labores con una humedad excesivamente baja en suelos muy secos, en esa situación las fuerzas de cohesión de las partículas de suelo entre sí son muy grandes. Entonces también el implemento va a romper el suelo y se va a quebrar también en terrones muy grandes y duros, que podemos tener un resultado como el que les mostraba recién, o terrones aún mayores, que si queremos corregirlo hay que hacer más y más pasadas sobre esos terrones, que al final lo que logramos también es una pulverización del suelo, afectando mucho su estructura natural. Y un suelo en el cual se le destruye mucho la estructura natural por un exceso de pasada, si bien en lo inmediato logramos el objetivo buscado, en el mediano plazo ese es un suelo que se puede compactar nuevamente con mucha más facilidad. Entonces, digamos que la mejor preparación de suelo sería trabajar de acuerdo a la textura que tenemos, que estos dos fenómenos de los que yo le hablaba se dan especialmente de forma más marcada en suelos finos, en suelos pesados, y en suelos más sueltos, más arenosos, se manifiestan en menor magnitud. Por lo tanto, cuando la recomendación es prestarle especial atención a esos lotes que sabemos que tienen estos problemas de ser pesados y que normalmente tienen alta humedad, buscando la mejor ventana en el tiempo para poder laborearlos con la humedad más adecuada, ¿sí? Puede ser, por ejemplo, antes de la siembra de soja, cuando hacemos rotación, que sería, por ejemplo, en esta época que ya se cosechó, va el desepe, y estamos en una situación en la que quizás esos lotes que normalmente están húmedos puedan estar con menores niveles de humedad en profundidad. ¿Qué otra cosa muy importante a tener en cuenta en el tema de la compactación es el contenido de materia orgánica? Además de un montón de beneficios que la materia orgánica le da al suelo, que es como el principal indicador de la salud del suelo,
en este caso particular de la compactación, suelos con mayores contenidos de materia orgánica son más resistentes a compactarse. ¿Sí? Tienen una mayor estabilidad estructural. Por lo tanto, es otra razón más para cuidar la materia orgánica del suelo. Ahora, una pregunta que normalmente surge a la hora de la preparación de suelo, que normalmente incluye un X número de pasada de rastra, es uso cincel o uso descompactador. Que por ahí la labranza profunda es una tarea muy cara y que obviamente si el productor pudiera evitar de hacerlo solo por defecto, haciendo un correcto diagnóstico, sería un beneficio económico importante. Entonces, ¿cómo podemos hacer para saber si es necesario o no descompactar un lote previo a la plantación? Claro. Entonces, por un lado, hacer un análisis rápido del historial de ese lote. Conocemos la textura, sabemos si está en un bajo o en un alto, sabemos si hacemos cosecha con carga directa o usamos autovuelco. Entonces son una serie de indicadores, como por ejemplo si se cosecha siempre en húmedo o esperamos tener buen piso, que me pueden ya dar un indicio de si muy probablemente esté compactado o no, se lo trabaja normalmente en buenas condiciones. Sigamos con la evaluación. Además de esto, del análisis del historial, hay un montón de observaciones que podemos hacer a campo, como analizar las raíces, ver el desarrollo de las raíces en el perfil, o por ejemplo si hemos hecho rotación con soja y no hemos hecho la labor profunda antes de la siembra, observar el sistema radicular de la soja, que por ahí es sencillo de ver, solo nos va a estar marcando si hay una capa compactada dentro de las capas superficiales de suelo. Y también otras observaciones que podemos hacer es con herramientas tipo un machete, una pala o alguna varilla metálica, observar por debajo de la profundidad del rastreado qué tan duro está. ¿Sí? También se puede hacer una pequeña calicatita de hasta los 45 centímetros de profundidad y con un cuchillo ver si hay una capa realmente dura, y además con esta metodología podemos ver en dónde se encuentra, si entre los 10 y los 20, entre los 20 y los 30, y eso ya solo me va a estar indicando qué implemento necesito, qué profundidad necesito trabajar para romper esa capa. ¿Qué más al respecto? Ahora hay algunas nuevas alternativas, digamos, que están difundiéndose un poco en nuestro medio, de hacer preparaciones de suelo en franja, con un nuevo implemento, digamos, que sería no preparar toda la superficie, sino solo, por ejemplo, lo que van a ser los surcos, y dejar la trocha sin preparar. Bueno, con Esteban y otros grupos de ingenieros de acá de la estación, digamos, estamos tratando de armar un protocolo para evaluar, porque es una cosa nueva, una alternativa novedosa, interesante, pero bueno, siempre hay que evaluarla y ver en qué situación sí es conveniente y superadora, y en qué otra situación convenga seguir utilizando la preparación, digamos, tradicional. En todo este tema no hay una receta, no se puede decir para preparar el suelo tenés que hacer 3 pasadas de rastra, 2 succionados. Es muy importante acá el conocimiento del productor o del técnico, el conocimiento in situ de ese lote, de ese ambiente, porque si bien yo les di recomendaciones generales de humedad, hay una variabilidad muy amplia de texturas de suelo y que el comportamiento va cambiando. Entonces realmente es importante el ojo y la experiencia de quien lo trabaja a ese suelo para encontrar el momento óptimo de obtener la mejor preparación con el menor número de pasadas. ¿Sí? Eso un poco sería. No hay una receta general. No hay una recetas general. A muchos nos gustan las recetas, pero en lo que es agronomía, cada situación merece un diagnóstico particular. Hay y soluciones. Es muy importante, al igual que como decía Esteban con el tema del muestreo de suelo, hacer un buen diagnóstico de las propiedades físicas del suelo, en este caso de si está compactado o no está compactado un suelo, porque no hacerlo muy probablemente estemos incurriendo en un costo muy alto innecesario, y por ahí esos recursos los podríamos destinar en otras tareas necesarias en nuestro campo. ¿Qué problema genera la compactación? Bueno,
Ah, existencia- en los últimos segundos. Sí, yo ya me estaba despidiendo casi. La existencia de capas compactadas, densificadas en la profundidad efectiva del sistema radicular de cualquier cultivo, por un lado, va a afectar, va a dificultar el crecimiento de las raíces, que no van a poder pasar a través de esas capas. Además, estas capas tienen muy disminuida los poros grandes del suelo. Esos son los que se pierden cuando el suelo se compacta por una presión. Entonces, estos poros son los más importantes en el movimiento del agua en el suelo. La entrada de agua cuando llueve se da a través de los macroporos, y la difusión de los gases, el oxígeno para la respiración de las raíces, para la respiración de los microorganismos, también difunden por estos poros. Entonces, un suelo que tiene una capa dura, supongamos, a los 20 centímetros, solamente se está limitando al cultivo a que se abastezca de agua y nutrientes de los primeros 20, que no pueda almacenar más agua en profundidad, entonces va a estar más sometido a estreses hídricos parciales, digamos, cuando haya un periodo sin lluvia, el volumen que tiene para conseguir agua está muy limitado. Entonces, bueno, esos son a grandes rasgos algunas de las limitaciones que genera la existencia de capas compactadas. Bien, muchísimas gracias. Gracias a vos, Carlos. Esteban, entra en escena. Muchísimas gracias, chicos. Esperamos tenerlos pronto de nuevo. Para los que están viendo este vivo, hoy no hemos tenido buena señal en Facebook, así que ya vamos a subir este video, les prometemos en esta tarde, probablemente estemos subiendo a Facebook, y además va a estar disponible en el canal de YouTube. Y como les decíamos, estamos en la parte de atrás de la estación experimental. Uno siempre que llega ve solamente la parte de los edificios, pero esta es la parte en la que los ingenieros trabajan, y hay distintas estaciones cuaternarias, centros de investigación, ensayos de plantación, y como esto, un ensayo de preparación de suelo. Así que bueno, muchísimas gracias, chicos, de nuevo. Nos estamos viendo. Hasta el próximo viernes.